Damos inicio al curso de antropología y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 4. En esta guía estamos hablando de las ciencias o disciplinas auxiliares de la antropología. Ahora bien, ya hemos visto algunas de ellas. En la guía 3 tenemos algunas ciencias o disciplinas auxiliares y en este caso, en la guía número 4, pues hablamos de lo que era la paleontología. Recuerde que esta es la ciencia que estudia a algunos seres que existieron en épocas pasadas y no está haciendo una clasificación. Pero si se quiere estudiar directamente a los restos de fósiles humanos, ya se hace el uso o el empleo de una nueva ciencia que se le conoce como paleoantropología. La paleontología, perdón, va a estudiar de manera general restos de seres vivos en general, pero la paleoantropología, esta sí se va directamente al estudio de restos fósiles humanos. Hablamos de la lingüística, dijimos que en Guatemala, pues sabemos ahora a través del curso de cultura guatemalteca que en Guatemala existen diferentes idiomas. Dentro de los idiomas, pues hay idiomas de ascendencia maya o de origen maya, y dentro de los idiomas, pues hay algunos idiomas que ya se perdieron, lamentablemente, ¿verdad? Hay zonas lingüísticas en Guatemala. Por el tema de migración es que algunos idiomas pues se van desapareciendo o ya no se hablan porque obviamente las personas se van dispersando en diferentes partes del territorio nacional y llegan a dar a una comunidad lingüística en donde no se habla o no se domina tal idioma. Hablamos de la psicología, hablamos de este punto y hablamos de la sociología. Entonces vamos a entrar a ver otra de las ciencias auxiliares, que es la cultura. Recuerde que hay dos ramas de estudio de la antropología y está la antropología física y la antropología cultural. La antropología cultural, que este tema lo vimos en la guía número 2, tiene como enfoque primordial estudiar todos aquellos elementos, todas aquellas manifestaciones que se dan dentro de una convivencia social o dentro de un grupo social. Cuando hablamos de la cultura, creemos que la cultura solo son costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, religión, trajes típicos, gastronomía, y enfocamos más el concepto cultura a estos elementos. Pero en realidad tenemos que comprender que la cultura son todas aquellas manifestaciones expresadas en sociedad. Y entonces es todo aquello que se elabora, se practica o ejerce en determinadas sociedades. Entonces, aquí vamos a hablar de que sí, los elementos que anteriormente les estuve manifestando, pues se dan, pero también entraría lo que es dentro de la cultura, entraría lo que es la alimentación, la vivienda, la educación, las actividades económicas, la religión, la forma de organización social, la política, que también son parte de esas manifestaciones. Es todo aquello que se vive diariamente dentro de la sociedad. Entonces, acá nos da un concepto de qué es cultura y dice cultura. Abarca una diversidad de aspectos, pues por cultura se entiende, vea, todas las manifestaciones del ser humano que se derivan de su convivencia en sociedad. Aquí no está hablando de clasificar aquellas manifestaciones que tengan un enfoque artístico. Definitivamente no, sino está diciendo que son todas aquellas manifestaciones que el ser humano practica o que el ser humano lleva a cabo cuando se relaciona en sociedad. Entonces, veamos que hay una serie de manifestaciones en donde vamos a ver al ser humano ser partícipe y esto entonces nos daría a conocer qué es la cultura. Recuerda que en el curso de cultura guatemalteca yo le expliqué qué era la cultura y qué era civilización. Y hablamos de que no es lo mismo, ¿verdad? Porque la cultura son esas manifestaciones, son esas actividades que el ser humano va desarrollando, va practicando en su diario vivir y que obviamente las practica en sociedad. Ahora, la civilización es ese grado de desarrollo o de avance que se va adquiriendo a través de la cultura.
Por ejemplo, y les daba a conocer en el contexto histórico, hablábamos de algo muy importante, ¿verdad? Cuando, según la historia, los españoles llegan al continente, encuentran a indígenas en esta zona. Obviamente, los indígenas con un grado de desarrollo propio de su etnia, propio de su época, propio de su entorno, propio de sus creencias, de sus valores. Entonces, cuando vienen los españoles, ellos imponen una forma de vida y entonces se empieza a practicar, se empiezan a desarrollar esos elementos dentro de esas zonas o áreas geográficas y esto llevó a un desarrollo. Por ejemplo, según la historia, el hombre vivió en cuevas. A la llegada de los españoles, el hombre tenía, si bien es cierto, pues no vivían en casas formales, sino tenían chozas, no tenían construcciones o edificaciones fuertes o firmes, sino eran los altares, eran las pirámides, eran los lugares donde ellos elaboraban o desarrollaban algunas actividades en un enfoque religioso. Pero a la llegada de los españoles se va viendo una nueva forma de vida, una nueva forma de manifestaciones. Entonces, esos niveles que permitieron, o ese nivel de desarrollo que permitió la intervención de los españoles llevó a un grado de civilización. Entonces, tenemos que comprender que la cultura es esa forma de vida en comunidad, o son todas esas manifestaciones que se dan y que se van desarrollando dentro de las comunidades o dentro de las diversas sociedades. Esto es un punto muy importante. Ahora, al, podríamos decir que la cultura va a llevar a un grado de desarrollo y dentro de la cultura pues va a depender mucho del grupo étnico y del área geográfica de su entorno y de muchos otros factores. Otra de las ciencias que apoya al estudio de la antropología es la arqueología. Recuérdese que en Guatemala hay diferentes monumentos, diferentes sitios turísticos que están declarados como parte del patrimonio cultural de la nación. Y en este caso, la arqueología, dice la ciencia que estudia los monumentos de la antigüedad, armas y objetos domésticos. La arqueología pues nos lleva a conocer o a estudiar, ¿verdad? Aquellos rasgos, aquellos elementos que quedaron como evidencia de que sí existieron ciertas civilizaciones, ciertas culturas, ciertos grupos étnicos y que dejaron a través de esos monumentos dejaron historia. Entonces, la arqueología en Guatemala, si mencionamos algunos sitios arqueológicos, pues podemos mencionar, por ejemplo, el Parque Nacional Tikal, Quiriguá, podemos mencionar, por ejemplo, Ichinché, Caminaljuyú, Tacalicabaj, Saculeu, entre otros, ¿verdad? Como sitios arqueológicos. Y en su mayoría, los sitios arqueológicos se concentran en el territorio del departamento del Petén. Según la historia, pues la civilización maya se asentó en el territorio guatemalteco en su mayoría. Algunos, eh, algunos estados mexicanos también tienen ciertos rasgos y características arqueológicas de la cultura o de la civilización maya. Tal es el caso de, por ejemplo, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, que son estados que están muy cercanos a lo que es la zona norte del territorio nacional, en este caso cercanos al departamento del Petén. Entonces, pues a través de esta ciencia se han hecho algunos descubrimientos, como vemos ahí, de monumentos, ya mencioné algunos de ellos, pero no solamente monumentos, porque la arqueología va a estudiar va a querer descubrir algunos elementos en general. Entonces aquí dice, monumentos de la antigüedad, armas y objetos domésticos. Se recuerdan que vimos también dentro de las ciencias auxiliares, fuimos a ver el Museo de Paleontología, de Arqueología de Estanzuela, Zacapa. Y en este museo
se encuentran algunas piezas muy valiosas que han sido descubiertas por algunos arqueólogos dentro del territorio nacional. Se recuerda también que le llevé a que viéramos la ciudad perdida y si alguien no la ha visto, la ciudad perdida se supone que esta fue descubierta por una arqueóloga guatemalteca. Obviamente tuvo el apoyo de algunas instituciones a nivel internacional, como lo fue National Geographic, que vinieron a hacer estudios a Guatemala y se dieron cuenta, descubrieron esta ciudad perdida, Samabaj, que esta está, está debajo, está en las profundidades del lago de Atitlán. Y pues se cree que esta fue una ciudad maya, era una ciudad en donde iban a hacer algunos sacrificios, iban a hacer algunos rituales, algunas danzas o ceremonias mayas, y encontraron muchos objetos, como lo fueron algunas vasijas, algunos cántaros, algunos utensilios para poder realizar algunas danzas o ceremonias, y todo esto pues obviamente se encuentra en museos. Entonces la arqueología permite, a través de su estudio y descubrimientos, permite cada vez más tener nuevos elementos que podrán ser parte de ese atractivo turístico, ¿verdad? Y por eso es que estamos analizando la antropología con todas las ciencias auxiliares y la aportación que hacen al turismo. En este caso, imagínense, a través de la arqueología se han descubierto diferentes sitios en Guatemala, ¿verdad? Y les decía, dentro de los sitios que han logrado descubrir, pues entra el Parque Nacional Tikal, que este está declarado como eh, patrimonio de la humanidad. No solamente el Parque Nacional Tikal, sino también las ruinas de Quiriguá y la antigua Guatemala. Pero aquí pasa algo muy importante. El Parque Nacional Tikal y Quiriguá son sitios arqueológicos. La ciudad de la antigua Guatemala está declarada como una ciudad arquitectónica. Entonces no es lo mismo hablar de sitios arqueológicos y de sitios arquitectónicos. Yo ya les expliqué la diferencia entre estos dos enfoques, ¿verdad? Pero sí, lo importante, ¿verdad? De que a través de la arqueología se logren nuevos descubrimientos y obviamente van a haber nuevas aportaciones, nuevos recursos, nuevos atractivos, nuevos elementos que podrán ser utilizados como parte del atractivo turístico que posee nuestro país. Pero también vamos a ver que hay una última ciencia y esta es muy importante. Si bien recuerdan, en la guía de estudio número 1 estuvimos hablando de el campo de estudio de la antropología, es decir, en dónde se pueden hacer estudios antropológicos. Y si bien recuerdan, habla de una antropología que mira al pasado y una antropología que mira al presente. La antropología que mira al pasado, pues obviamente pretende reconstruir, pretende estudiar, pretende analizar todos aquellos elementos, hechos y acontecimientos que se dieron en épocas pasadas y cómo fueron evolucionando hasta la actualidad. La del presente, la antropología del presente, pues obviamente va a estudiar la actualidad, las manifestaciones, va a comparar con el pasado, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cómo fue evolucionando, qué es lo que aún se mantiene, aún el tiempo vaya transcurriendo, qué es lo que aún se mantiene. Pero algo muy importante respecto a los estudios de la antropología es que hay un factor común. Si se estudia el pasado, es necesario tener un área geográfica. Si se estudia el presente, y de igual manera, esta se va a hacer en un área geográfica. Entonces, la geografía es algo sumamente importante, puesto que la geografía dice acá el concepto, ciencia que estudia la descripción, distribución y explicación del aspecto actual, natural y humano de la superficie de la Tierra. Trata de estudiar los cambios que se producen en la superficie terrestre y las consecuencias que origina en la vida natural y humana. Entonces, mira, pues, la geografía dice que describe, eh, el- des- estudia la descripción, distribución y explicación del aspecto general de la superficie de la Tierra. Pero, si bien recuerda, hay dos tipos de geografía. Está
la geografía física o fisiológica, que va a estudiar todos esos fenómenos, manifestaciones, elementos de la corteza terrestre, y lo hace a través de los elementos que componen la Tierra, que sería la hidrosfera, la geósfera, la biosfera y la atmósfera. Pero también hay una antropología humana, que también es conocida como antroposfera. Entonces, la geografía humana estudia y describe las comunidades o las sociedades, o es decir, los grupos de personas y su ubicación geográfica. Ahora, en este punto, recuerde que Guatemala está conformada por 25 grupos étnicos. La Constitución nos habla de lo que son culturas y hace referencia a través del Ministerio de Cultura y Deportes, hace referencia a cuatro culturas que son la garífuna, xinca, mestiza o ladina y el área maya. Entonces, en total son cuatro. Ahora bien, al hacer esa distribución de las culturas, de los grupos étnicos, entonces aquí viene el trabajo de la geografía para el aporte de la antropología, porque recuerde que la antropología va a estudiar a lo que es aspectos o características, cualidades físicas del ser humano, como también de su conducta y su comportamiento, cómo se interrelacionan en sociedad. Entonces aquí viene el trabajo de la geografía estudiar. Bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, a los garífunas. Vamos a conocer la forma de vida de los garífunas, pero aquí viene el aporte de la geografía. ¿A dónde nos tendríamos que ir? Geográficamente hablando, el territorio, el área. Y bueno, todos sabemos que los garífunas se concentran en el departamento de Izabal y específicamente pues se están concentrando en el municipio de Livingston. Si bien es cierto, hay algunos garífunas que han migrado o están dispersos en algunas otras zonas del territorio nacional. Por ejemplo, si usted va a la ciudad capital, en la famosa Sexta, ahí usted encuentra y ve que hay algunos garífunas y que están pues a través del trabajo, ¿verdad? Dando a conocer algunas manifestaciones de su cultura y ahí están elaborando trenzas, realizando diferentes diseños, practicando algunas danzas o bailes. Entonces es parte de la expresión cultural que vemos en esta zona, pero en sí, si queremos estudiar los garífunas, el área geográfica para poderla estudiar, estudiar esta cultura sería el territorio de Livingston. Si queremos hablar, por ejemplo, de por ejemplo, cachiqueles y quichés. Bueno, entonces ya sabemos que el territorio del altiplano, entonces en Guatemala no solamente hay comunidades lingüísticas, sino hay áreas geográficas en cuanto a la distribución de los grupos étnicos. Y esto también ya lo hablamos, ya lo vimos en el curso de cultura guatemalteca. Entonces es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, la aportación que tienen estas ciencias o disciplinas académicas. En el caso de la geografía, puesto que vimos que obviamente hay un enfoque de estudio y hay escenarios en donde se tienen que estudiar esos distintos enfoques o elementos. Y en este caso ahí entraría en acción la geografía. Por ejemplo, si lo hablamos a nivel centroamericano, todos sabemos que hay tres focos, se les conoce como los focos de América, pero está hablando de las tres civilizaciones más sobresalientes. Ahora bien, ¿será que solo estas tres existieron? Definitivamente no, no es así. Lo que sucede es que estas tres civilizaciones lograron un grado de desarrollo. Ahora, si queremos estudiarlas a estas tres, entonces ahí interviene la geografía. Si queremos estudiar a la civilización, por ejemplo, a los incas, sabemos que para estudiar a los incas tendríamos que irnos a lo que es, bueno, el continente americano se caracteriza por los tres focos que son Azteca, Maya, Inca. Muy bien, entonces tendríamos que irnos a la parte sur del continente y entonces ir directamente a un área geográfica y estudiar a la cultura inca. Eh, pero si queremos estudiar, por ejemplo, a los aztecas, bueno, de igual manera sabemos que geográficamente, bueno, entonces aquí ya nos hablaría de la parte norte, específicamente el país en donde se tendría que estudiar a esta cultura o civilización. Si hablamos del área maya,
aquí hay un dilema, porque entonces se concentra en el territorio guatemalteco, según la historia, pero México pues habla de que la cultura maya fue asentada o se estableció en su territorio, porque ya mencioné algunos estados que geográficamente colindan con Guatemala y según la historia pues ahí fue donde se desarrolló esta cultura. Pero también, si queremos hablar de la cultura maya, entonces vamos a estudiar geográficamente territorio hondureño, porque según la historia también esta civilización pues se desarrolló en una de las ciencias más importantes que fue la astronomía, pues se desarrolló en el territorio hondureño y específicamente hay un lugar que es conocido como Copán Ruinas. Entonces vean la importancia de la geografía. O sea, como ciencia dice que describe, estudia la descripción, distribución y la explicación del espacio geográfico de la superficie terrestre. Ese es el enfoque de la geografía, pero si ya lo relacionamos con la antropología, entonces esta nos va a permitir conocer o ver una ubicación geográfica, determinar en dónde fue que se fueron asentando y se fueron desarrollando pues grandes grupos, ¿verdad? Entonces, em, es el enfoque que nosotros tenemos que comprender más que que en sí el campo, comprender la aportación y el enfoque que hacen estas ciencias o disciplinas auxiliares a la antropología. Por eso es que la antropología es una ciencia bastante compleja, es bastante, en cuanto al campo que esta abarca, pues es bastante amplio, ¿verdad? Por eso yo les explicaba del enfoque. Nosotros solo estamos viendo una antropología general, que es la antropología académica, pero obviamente ya los antropólogos pues se van a ir a un estudio más profundo y vea, pues entonces aquí ya surgiría, bueno, vea, las subdisciplinas de la antropología, dice, está la cultura, entre otras, ya vimos que está la biología, está, bueno, la etnología también, y mire, está la antropología arqueológica, que ya hablamos de ello, pero quiero hablarle también de algo muy importante, la antropología biológica, que ya hablamos de la biología y el enfoque de esta, ¿verdad? Por eso es que se le conoce como tal. Está la antropología lingüística, también ya les hablé que la lingüística, cómo se daría el estudio de esto, pero aquí está este punto, la antropología aplicada. Esta obviamente ya es donde los antropólogos ya expertos, conocedores, estudiosos en esta disciplina ya van al campo o al área de aplicación, porque mira, dice, la antropología no es una ciencia de lo exótico practicada por extraños académicos encerrados en sus torres de marfil. Por el contrario, se trata de una disciplina holística, comparativa y biocultural que tiene mucho que contarle a la gente. Lo más importante la más importante organización profesional de la antropología. Dice, ha admitido formalmente que su papel como servicio público al reconocer que la antropología tiene dos dimensiones, una antropología teórica o académica, que es la que nosotros estamos estudiando, y una antropología aplicada o práctica. Esta última se refiere a la aplicación vea, de datos, perspectivas, teoría y métodos antropológicos para identificar, evaluar y resolver problemas sociales contemporáneos. Entonces, vea, ya es ir directamente al área según el enfoque de estudio, pero obviamente según el enfoque de estudio, entonces aquí, a través de la antropología aplicada, pues se va a determinar alguna de estas ciencias o disciplinas según el ámbito que se pretenda estudiar. Por eso es importante que nosotros conozcamos las disciplinas auxiliares de la antropología. Así que con este último tema, hablando de esas disciplinas auxiliares, concluimos la guía de estudio número 4. Recuerde que este material usted ya tiene acceso a este material y de igual manera, pues al finalizar la jornada usted tendrá acceso al link de las clases grabadas. Así que con esto concluyo nuestro contenido y la guía número 4.